Bueno, pues hoy vamos a platicar únicamente un altar para adorar. Es un buen título, ¿verdad? Bien, el deseo de Dios, ¿cuál es el deseo de Dios? Bueno, vamos a ver a Éxodo 20:24, donde empieza uno de los grandes deseos que Dios, en su gran amor, en su gran misericordia, ese es el deseo para cada uno de nosotros. Pero primero vamos a hablar sobre el pueblo de Israel. En Éxodo 20:24 dice: harás para mí un altar de tierra. Le dice Dios a Moisés: vas a hacer un altar para mí ahí en la tierra. Y sobre este altar sacrificarás tus holocaustos, ofrendas de paz, de tus ovejas, de tus vacas, en cualquier lugar, dice, en cualquier lugar donde yo haga recordar mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Realmente, al escuchar la plática que tiene Dios con Moisés, dice: harás para mí. Le dice a Moisés: vas a hacer, Moisés, un altar para mí. Un altar que yo he puesto en tu corazón, pero yo te diré el lugar donde hacerlo para que tú sacrifiques tus animales y para adorarme. Es emocionante, ¿no? Ahora, ¿yo cómo me puedo identificar con el pueblo de Israel? En Deuteronomio 12, del versículo 1 al 7, pero vamos a abordar el número 1, dice: y estas son las leyes y los decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Jehová, Dios de vuestros padres, o sea, Abraham, Isaac, Jacob, os ha dado para que tengáis posesión de ella todos los días que viváis sobre la tierra. Acuérdense que el deseo de Dios era de que, como estaba cautivo el pueblo de Israel en Egipto, luego estuvieron casi 2 años en el monte Sinaí, donde Moisés recibe todas las leyes, decretos y estatutos, y estuvieron mucho tiempo, muchos años en el desierto y llegar a la tierra de Canaán. Entonces Dios le dice: cuando llegues a la tierra de Canaán, dice, estas son las leyes y los decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Jehová, Dios de vuestros padres, os ha dado para que tengáis posesión de ella todos los días que viváis sobre la tierra. Y aquí vemos que dice: estas son las leyes y los decretos que cuidaréis. Vas a cuidar cuando tú llegues a la tierra de Canaán. Dice: porque esta tierra yo se las prometí a los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Dice, para que cuando tú llegues a esa tierra, dice, os he dado para que tengáis en posesión. Pero había una condición, dice, que estas son las leyes y los decretos que tú vas a cuidar, que todo el pueblo de Dios iba a cuidar. Pero además de esta indicación, en el versículo 2 de Deuteronomio 12, Dios da otra indicación al pueblo de Israel. Ciertamente, dice, ciertamente destruiréis todos los lugares de las naciones que vosotros habéis de desalojar, han servido a sus dioses sobre los montes altos, sobre las colinas y debajo de todo árbol frondoso. Dice, cuando tú llegues a conquistar esta tierra de Canaán, yo te recomiendo, dice, vas a quitar todos los altares de los montes altos, sobre las colinas y de todo árbol frondoso. Bien, destruir todos los lugares se refiere a todos los lugares de adoración de los ídolos, sobre todo de la diosa Acera. La diosa Acera era la diosa de la fertilidad. Los lugares altos son los lugares sagrados, porque los cananeos creían que entre más alto era el monte, era una mejor comunicación con Dios y era una mejor adoración. Por eso ellos escogían lugares altos para adorar. Ellos creían que estaban más cerca de Dios. Entonces, en cuanto a los árboles frondosos,
estos árboles frondosos eran símbolos de la diosa Acera. Entonces, la imagen de esa diosa Acera lo tomaban de ese tronco para hacer la imagen de la diosa Acera. En el versículo, pero también este árbol frondoso, fíjense cómo está la situación. Cuando recordamos a Génesis, que Dios le dijo a Adán y a Eva, ¿sabes qué? De este árbol de la ciencia del bien y del mal no vas a comer, pero vas a poder comer del árbol de la vida, representando a Jesucristo. Entonces, este árbol frondoso de esta diosa Acera, de los cananeos, ¿verdad? También fue conocido como árbol de la vida. ¿Se imaginan ustedes cómo el pecado confunde el corazón de las personas? En el versículo 3 dice: derribaréis sus altares, romperéis sus piedras rituales y quemaréis en el fuego sus árboles de acera y quebraréis las imágenes de sus dioses y haréis desaparecer sus nombres de aquel lugar. Las piedras rituales, dice, derribaréis sus altares. Eso ya lo vimos, ¿va? Que una de las condiciones es que quitaran todos sus altares del corazón de esa tierra de Canaán. Pero dice, también romperéis las piedras rituales. Eran las piedras que sostenían el altar, dice, del templo cananeo. Pero la adoración de la diosa Acera lo relacionaban definitivamente con la fertilidad, con el culto de la fertilidad. Pero el propósito de Dios en la vida del pueblo de Israel era destruir todos los santuarios cananeos y desarraigar. Era muy importante desarraigar o evitar la adoración a estos dioses cananeos. Tenían que destruir esos altares porque había la tentación de que ellos, de ver los altares puestos ahí, entonces ellos tenían la tentación, ese deseo de volver a adorar a esa Dios. Entonces, ¿sabes qué? Los tienen que destruir de la vida del pueblo de Israel. En el versículo 4, Dios le da al pueblo de Israel una nueva indicación. Dice: no haréis así para Jehová vuestro Dios. Así dice, no harás así para Dios, Jehová de los ejércitos. ¿Por qué? Porque Dios escogería el lugar de los sacrificios, de la adoración para Él. Entonces el versículo 5 dice: sino que buscaréis el lugar que Jehová vuestro Dios haya escogido de todas vuestras tribus para poner allí su nombre y morar en él, y allá iréis. Qué emocionante, ¿no? Porque dice, sino que buscaréis el lugar de Jehová vuestro Dios haya escogido. Vas a buscar el lugar donde Dios ha escogido para que tú vayas y lo adores, donde tú sacrifiques todos los animales, pero ahí me vas a adorar. La ofrenda tenía que ser presentada en el templo, en el lugar que él había escogido para adorarlo. En el versículo 6 dice: allá llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, la ofrenda alzada de vuestras manos, vuestras ofrendas votivas. Las ofrendas votivas eran ofrendas ofrecidas a Dios y representaban promesas hechas por medio de votos. Y vuestras ofrendas voluntarias también eran representadas como acción de gracia, y los primerizos de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Los primerizos eran las primeras crías, eran ofrecidas. En el versículo 7 dice: allí comeréis delante de Jehová vuestro Dios, y os regocijaréis vosotros y vuestras familias. Se han de acordar ustedes que cuando el pueblo de Israel sale de la cautividad de Egipto, ellos realizan hacen un ritual donde se han de acordar ustedes que ellos ofrecen un cordero para hacer la Santa Cena, ¿verdad? Ellos sacrifican este animal, y luego de ahí ellos salen, ¿verdad? Al desierto. Pero ellos hacen en esa primera ofrenda que hacen delante de Dios, ese sacrificio lo hacen con toda la familia.
Pero aquí en el versículo 7 dice: allí comeréis delante de Jehová vuestro Dios y os regocijaréis vosotros y vuestras familias. Cada israelita debería traer a su familia al lugar de la adoración por todo lo que vuestras manos hayan emprendido, conforme a lo que Jehová vuestro Dios os haya bendecido. Los israelitas traían sus ofrendas por todas las bendiciones que Dios les había dado. Él dice, el estar agradecido con Dios. Pero primero fue familiar y después fue nacional, un lugar especial para adorarlo. En el altar de adoración, el pueblo de Israel llevaría sus holocaustos, sus diezmos, sus ofrendas y primeros frutos. Comerían todos como familia y agradecerían todos juntos por todas las bendiciones que Dios les había dado. Están agradecidos. Ahora, en cuanto a la vida de nosotros, primero Dios le dijo a Moisés: ¿sabes qué? Necesito que tú me hagas un altar para que me adoren, pero yo te voy a decir en qué lugar. Me van a adorar y van a sacrificar todos sus holocaustos y de esa manera me adoren. Ahora, vemos en San Juan 14:21, dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda. Una de las indicaciones que Dios le dio a Moisés, le dio también a Josué, sobre todo a Josué, dice: ¿sabes qué? Van a quitar todos los altares de los lugares altos, los van a destruir por completo, pero yo también voy a escoger un lugar. Entonces, estamos viendo que la necesidad de Dios en la vida del ser humano es buscar un altar para adorarlo, Dice en San Juan 4:21, dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda. Nosotros no podíamos guardar los mandamientos de Dios en la vida de nosotros porque simplemente nuestro corazón no estaba cautivo en la presencia de Dios hasta que nosotros hayamos aceptado a Jesús como nuestro Salvador personal. Dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda. Antes no teníamos conocimiento de la palabra de Dios, o si teníamos algún conocimiento de la palabra de Dios, no le entendíamos a lo que es las Sagradas Escrituras, pero aún teniendo a Jesús en nuestro corazón, a partir de que tenemos a Jesús en nuestro corazón, podemos guardar sus mandamientos, guardarlos para sus mandamientos. Dice: y el que guarda mis mandamientos es el que me ama. Y sigue diciendo: y el que me ama será amado por mi Padre, dice Jesús, y yo me manifestaré a él. Pero la primera condición, dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda. Dice: el Padre lo amará y yo me manifestaré a él. La importancia, ¿verdad?, de que nosotros, así como el pueblo de Israel dio Dios la indicación a Josué: ¿sabes qué? Llegando a la tierra de Canaán, vas a quitar todo árbol frondoso, vas a destruir todos los altares que están adorando a dioses, por ejemplo, a la diosa Acera y los demás dioses. Quiero que desaparezcan todos esos sacrificios en esos altares de la idolatría, y así también nuestro corazón. Dios es muy exigente. Dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda. Nosotros en Cristo, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener? Guardar sus mandamientos, ajustarnos a esos mandamientos para que Dios nos ame y que el Espíritu Santo, a través de Jesús, a través del Espíritu Santo, Él se manifieste en la vida de nosotros. Él quiere que quitemos de nuestras vidas todo lo que no podamos, todo lo que adoramos en la vida pasada. Ahora en Cristo debemos de tener nuestras vidas un templo de adoración. Nuestro cuerpo debe ser un templo de adoración. Antes buscaba y Dios le decía: yo te voy a dar la indicación dónde me vas a adorar, dónde van a matar todos los sacrificios, todos los animales que tienen que matar. Yo te voy a dar esa indicación, pero ahora la indicación es que nosotros debemos guardar sus mandamientos, guardarlos en nuestro corazón para que la manifestación del Espíritu Santo esté siempre en nuestra vida. Quitar toda idolatría de nuestro corazón, toda desviación de nuestra adoración. Únicamente debemos de adorar a Dios, porque la indicación de Él: tú harás un altar y yo te voy a decir en dónde hay que hacer
mi adoración. Ahora nosotros en Cristo, nosotros somos templo del Espíritu Santo y nosotros debemos de mantener nuestras vidas en gratitud delante de la presencia de Dios y sobre todo un espíritu para adorarlo. Y dice Dios en Juan 4, versículo 19 al 24, Jesús platicando con la mujer samaritana. En el versículo 19 dice: Señor, veo que tú eres el profeta, veo que tú eres profeta. Dice: nuestros padres adoraron en este monte. La mujer le dice a Jesús: ¿sabes qué, Jesús? Nuestros padres adoraron en este monte Gerizim. Y ustedes dicen, los judíos dicen que es en Jerusalén. Es el lugar donde se debe de adorar. Dios en un principio a través de David selecciona a Jerusalén como el lugar central de la adoración. En el versículo 21 dice: Jesús le dijo a la mujer samaritana: créeme, mujer, que la hora viene cuando ni en este monte Gerizim ni en Jerusalén adorarán al Padre. ¿Se imaginan ustedes la sorpresa que se lleva esta mujer? Decirle: ¿sabes qué? La mujer pensaba en este monte Gerizim, nos indicaron nuestros padres que deberíamos de adorar. Y le dice Jesús: ni en este monte Gerizim ni en Jerusalén adorarán al Padre. Dice: ustedes, le dice Jesús, ustedes adoran lo que no saben. No tenían los samaritanos tenían una revelación limitada. Nosotros, dice Jesús, nosotros, los que estamos en Jerusalén, adoramos lo que sabemos. Él se refiere a un conocimiento más completo de la adoración, porque la salvación procede de los judíos. El Mesías vendría del pueblo de Israel. Pero la hora viene, dice Jesús, pero la hora viene, es decir, pero la hora viene es con la llegada de Jesús. Y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. También el Padre busca a tales adoradores que le adoren. Dios es espíritu y es necesario que los que le adoran lo adoren en espíritu y en verdad. ¿Qué es lo que pasaba en la vida de nosotros antes de conocer a Jesús? Bueno, de alguna manera nos acercábamos a Dios para adorarlo, pero ahora en Cristo vivimos en este cuerpo físico. Dice el apóstol Pablo en Tesalonicenses, dice que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora el espíritu, tenemos un alma, tenemos un cuerpo, tenemos un espíritu, pero dice que el espíritu, como dice en Romanos 8:16, el Espíritu Santo se une a nuestro espíritu y empezamos a adorar a Dios. Entonces, lo que dice aquí, Dios es espíritu y es necesario que los que le adoran, lo adoren en espíritu y en verdad. Ahora en Cristo adoramos a Dios a través del Espíritu Santo y a través de nuestro espíritu. El Espíritu Santo nos dice que somos los hijos de Dios y empezamos a adorar a Dios en el espíritu. En Juan 1:14, aquí vemos que la descripción de Jesús aquí en la tierra, y la palabra se hizo carne, o sea, Jesús se hizo carne y habitó entre nosotros, Jesús, y contemplamos la gloria. ¿De qué gloria? La de Jesús, como la gloria del unigénito del Padre, Jesús, lleno de gracia y de verdad. Aquí vemos a Jesús que él, en aquel entonces, ellos tenían un tabernáculo. Y aquí Jesús en la tierra es el tabernáculo de adoración. Dice que tabernaculizó aquí en la tierra. Ellos vieron su imagen, vieron a Jesús como un Dios. A partir de ese momento que inició a adorar en espíritu y en verdad, ahora, cuando tú tienes un encuentro real con Jesús, en Mateo 3:8 dice: produzcan pues frutos dignos de arrepentimiento. Dice que nosotros realmente en Cristo tenemos que ser frutos de arrepentimiento, tenemos que arrepentirnos de nuestro pecado. ¿Por qué? Porque si nosotros guardamos un pecado, entristecemos la presencia del Espíritu Santo, la entristecemos. Entonces nosotros tenemos que ser ¿qué? Frutos dignos de arrepentimiento. El ser frutos de arrepentimiento es: no podemos guardar en nuestro corazón algún pecado, sino que nuestro corazón es un
es un templo limpio para adorar y tener toda la libertad para adorarlo. También nos dice en Mateo 7:16, por sus frutos lo conocerán. Una persona en Cristo va a ser conocida por sus frutos, por sus actitudes, por sus pensamientos, por su manera de hacer. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Es necesario que nosotros que estamos en Cristo lo podamos adorar con todo nuestro corazón, pero también nuestras actitudes, nuestros pensamientos, todo eso marca a las personas. Dice, ¿sabes qué? Yo quiero ser como tú. ¿Qué es lo que es necesario hacer? Invitarlo a los pies de nuestro Señor Jesucristo, que ellos vean que tenemos a un Dios verdadero, a un Dios que nos ama y que nosotros somos el templo viviente de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros en Cristo debemos mantener nuestro corazón limpio, libre de toda idolatría, libre de toda adoración, únicamente para Dios, no para otras cosas, porque nuestra mirada es en Jesús. Y nos lo dice el apóstol Pablo en Corintios 3:16. ¿No saben que son templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Dice, ¿tú no sabes que tú eres el templo de Dios y que el Espíritu Santo mora en tu vida? El apóstol Pablo señala el lugar de la habitación de Dios. El Espíritu es la clave, la realidad crucial para la vida nueva. Si tú no tienes a Jesús en tu corazón, no puedes adorar a Dios en espíritu y en verdad. Es necesario que nosotros vengamos a los pies de Jesús, entregar verdaderamente nuestra vida a Jesús, para que nosotros podamos experimentar la adoración en espíritu y en verdad. Por eso dice en 1 Corintios 6:19, ¿o no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que mora en ustedes, el cual tienes de Dios y que no son de ustedes? Dice, el templo que tú tienes en tu cuerpo no es tuyo, es de Dios, únicamente de Dios, no es tuyo. Dice el apóstol Pablo, los que agradan a Dios lo adoran en espíritu, lo cual significa que la adoración surge y se expresa por medio del espíritu humano. Dice, los que agradamos a Dios, la adoración de Dios se expresa a través del espíritu humano. ¿Por qué? Porque tenemos un cuerpo, tenemos un alma y tenemos un espíritu. Y a través de ese espíritu, el Espíritu Santo se une a nuestro espíritu, como dice Romanos 8:16, y lo empezamos a adorar en espíritu y en verdad. En Romanos 1:9 dice, porque Dios a quien sirvo en mi espíritu, dice el apóstol Pablo, porque Dios, dice, a quien sirvo en mi espíritu, no dice en su alma, no dice en su cuerpo, dice que le sirve a Dios en su espíritu, en el evangelio de su Hijo. Me es testigo de que sin cesar me acuerdo de ustedes siempre en mis oraciones. La importancia que nosotros debemos de hacer es adorar al Padre en espíritu y en verdad, porque bien dice, me es testigo que sin cesar me acuerdo de ustedes. Me acuerdo de ustedes, porque está hablando de las personas que se encontraban en Roma, siempre en mis oraciones, pero él clamaba a Dios en espíritu y en verdad. Así que es necesario que nosotros, así como dice, únicamente un altar para adorar, necesitamos realmente meternos con Dios, darle la honra y la gloria a Dios y decirle, Señor, aquí estoy en espíritu y en verdad para adorarte. ¿Por qué? Porque la vida de nosotros, el cuerpo de nosotros es un templo del Espíritu Santo, y ese templo no es de nosotros, sino que es de Dios. Pero Él busca un corazón que lo ame, que lo exalte, que lo glorifique, que diga, Señor, hay un pecado en mi corazón y me arrepiento de ese pecado. Debo de mantener mi corazón como un templo limpio, un templo únicamente para el Padre. Antes Dios buscaba un lugar especial donde adorarlo, pues nosotros somos los templos de Dios, que a través de su Espíritu Santo tenemos toda la libertad para adorarlo. Yo quiero que te pongas de pie, por favor. Hay muchas ocasiones que nosotros tenemos tiempos de tristeza,
Podríamos decir altibajos, a veces estamos abajo, a veces estamos arriba, y de nuestra relación con Dios. Pero cuando yo leía este tema me llamó mucho la atención de que Él busca un templo para adorar. Y este templo nace cuando empezamos a adorar a Dios, a conocerlo y amarlo. Y le dijo Dios al pueblo de Israel: quita toda piedra, quita todo árbol frondoso. No quiero ver en los lugares altos a ningún templo de adoración a la diosa Acera, a la diosa cananea, a la diosa de la fertilidad. No quiero ver nada de eso. ¿Por qué? Porque a ver esos templos, el pueblo de Israel era tentado para ir a adorar a ese templo. Por eso le dijo: ¿sabes qué? Quítalos. Y así como Dios le dijo al pueblo de Israel que debemos de quitar todos los templos, que no haya nada en nuestro corazón que pueda empañar nuestra relación con Dios, sacar de nuestra vida todo lo que nos sirve. El Espíritu Santo te va a decir lo que hay mal en nuestro corazón, lo que no es agradable delante de su presencia, y que de alguna manera estamos entristeciendo la presencia de Dios en nuestro corazón. Le puede decir: Espíritu Santo, revélame lo que no te agrada en mi vida, porque quiero que mi vida sea un templo únicamente para adorarte. Dice que Él busca adoradores que lo adoremos en espíritu y en verdad. Es necesario que a través de la dirección del Espíritu Santo podamos adorarlo, podamos exaltar y glorificar su nombre. Yo quiero orar por ti. Yo quiero que levantes tus manos. No quiero que repitas mis palabras. Yo quiero orar por ti. Y que tú puedas decirle: Señor, estoy delante de tu presencia. Y le empiezas a decir con todo tu corazón tus necesidades. Porque Dios te ama. Es un Dios que te ama. Es un Dios que desea abrazarte. Pero vamos a ponernos a cuentas con Él. No podemos vivir con cuentas atrasadas. No podemos vivir en la ansiedad. No podemos vivir con problemas no confesados. Dios nos ama. Tenemos a un Dios que suple toda necesidad conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Siéntete amado por Dios. No te sientas mal. Dios te ama. Dios te ama sobre todas las cosas. Siéntete amado por Dios, porque Dios es amor. Si tú alguna vez o muchas veces le has fallado, este es el tiempo de decirle: Señor, yo te he fallado por esta situación. Yo quiero que me perdones. Amoroso Señor y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te doy muchas gracias, Padre, por tu fidelidad, por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia, por todo lo bueno, por todo lo maravilloso que tú eres en mi vida, Señor. Pero hoy, Espíritu Santo, yo te pido, Padre, que ministres mi vida. Te he fallado, Señor, una y otra vez, Señor. Pero bien le dijiste, Señor, a tu siervo: hazme un altar de tierra. Yo te indicaré el lugar donde tienes que adorarme para sacrificar tus holocaustos.
En esta mañana, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu de santidad, Espíritu de la verdad, hoy estamos delante de tu presencia, Padre, para que nos ayudes y nos ministres con su presencia. Declaramos, Señor, que nuestra vida tiene toda la libertad para adorarte, para perdonarme, Señor. Hoy te pido, Espíritu Santo, que ministres mi vida, Señor. Quiero que llenes mi vida de tu presencia. Y repite conmigo, dile: Señor Jesús, yo te doy gracias por tu amor, porque todo lo hiciste en la cruz. No únicamente, Señor, para perdonarme, sino lo hiciste, Señor, para salvarme y darme vida eterna. No escatimaste, Señor, a tu Hijo amado, sino que lo entregaste por mí. ¿Cómo no me darás en este momento lo que hoy yo te pida? Y hoy te pido, Señor, que me perdones cada uno de mis pecados. Límpiame, Señor, con tu sangre que tú derramaste en la cruz, por todos mis pecados, por todas mis enfermedades, porque hoy determino en mi vida entregar totalmente mi vida para ti, y te recibo, Señor, como el Señor y Salvador de mi vida. En el nombre de Jesús, desarraigo de mi espíritu, de mi alma y de mi cuerpo todo espíritu de enfermedad. Puedes nombrar tu enfermedad. Dile: yo te desarraigo espíritu de diabetes, espíritu de hipertensión, lo que tú quieras. Dile: en el nombre de Jesús, en el poderoso nombre de Jesús, desarraigo este espíritu de enfermedad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te ato y desato sobre mi espíritu, sobre mi alma, sobre mi cuerpo. La sangre de Jesús, la sangre de Jesús, la sangre de Jesús, desato en mi vida. Yo te pido, Espíritu Santo, que vivifiques mi espíritu, mi alma y mi cuerpo. Vivifícalo, Señor, conforme a tu palabra. Guíame con tu presencia. Derrama de tu bendición y de tu misericordia, porque hoy en Cristo tengo la libertad de adorarte, de exaltarte, de glorificar y de bendecir tu nombre. Te lo pido en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.